Hola, este es El sueño de Darwin. Bueno, los seres vivos tienen una serie de estrategias para hacer frente a las condiciones de temperatura y en general a las condiciones ambientales, ¿no? En animales, por ejemplo, existen unas estrategias térmicas que permiten, digamos, adecuarse a los ambientes en función de la temperatura, porque como sabemos, en diferentes lugares del planeta la temperatura puede ser muy variable, puede ser a veces muy alta, puede ser a veces muy baja también, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, existen los organismos llamados poiquilotermos, que son aquellos que su temperatura corporal varía constantemente, varía en función a la temperatura ambiental, ¿no? Luego tenemos los homeotermos, que son aquellos que sí tienen mecanismos fisiológicos que les permiten regular su temperatura vía interna, como por ejemplo en los humanos, ¿no? Los humanos somos homeotermos. Eh, Ambas estrategias son válidas, por eso existen organismos homeotermos y poiquilotermos. Por ejemplo, ya comenté que los humanos somos homeotermos, los mamíferos en general y las aves son homeotermos, pero también, por ejemplo, los reptiles, los anfibios, ¿no? Son poiquilotermos. Entonces, hay una serie de ventajas y desventajas de cada una de esas estrategias. Entre los beneficios de la poiquilotermia en relación a la homeotermia, tenemos que la poiquilotermia tiene un coste energético bajo, ¿no? No hay que mantener un sistema de regulación como sí pasa, por ejemplo, en homeotermos, ¿no? Entonces ahí tendríamos un beneficio de ser poiquilotermo y en ese caso, en cuanto a la inversión energética, los homeotermos tendrían pues un costo más elevado. Por otro lado, otra cuestión que también puede estar implicada alrededor de todo esto sería el caso de la alimentación. Como los homeotermos requieren eh, más inversión energética para esa regulación térmica, obviamente necesitan comer más. Y por ejemplo vemos que aves y mamíferos comen más frecuentemente que por ejemplo los reptiles o los anfibios, ¿no? A veces un reptil cualquiera, una serpiente, ¿no? O cualquier otro reptil, puede alimentarse un día y después pasar varios otros días sin comer nada, ¿no? Entonces tienen un metabolismo distinto. Lo que sí, el costo de la poiquilotermia sería que para mantener la temperatura corporal interna digamos, en un rango no demasiado variable, los reptiles tienen que estarse poniendo todo el tiempo a la sombra o exponiéndose al sol. Entonces su comportamiento, toda su vida prácticamente está determinada por ese comportamiento de esconderse, exponerse, ¿no? Y digamos que ese podría ser el coste, ¿no? Y en el caso de los homeotermos, una ventaja ahora sería que mantener la temperatura corporal interna constante es tremendamente ventajoso porque eso significa de que podemos ir, los humanos por ejemplo, ¿no? Podemos ir a lugares muy fríos y nuestra temperatura interna se mantiene alrededor de los 37 grados centígrados, que es la temperatura promedio normal, o nos vamos a un lugar muy cálido y sin embargo nuestra temperatura corporal se mantiene también alrededor de esos valores, ¿no? O sea, la temperatura corporal no varía demasiado porque tenemos sistemas de enfriamiento o de calefacción. Obviamente eso es energéticamente costoso, pero es una gran ventaja porque de esa manera los procesos fisiológicos, metabólicos se realizan siempre bajo condiciones constantes, ¿no? Y de hecho también eh, otra ventaja sería que se evita que haya la posibilidad de que algunas proteínas, algunas enzimas que son necesarias para nuestro organismo se desnaturalicen, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de organismos poiquilotermos, podría ser de que se sobrecalienten y obviamente eso puede interferir en el funcionamiento de las proteínas, de las enzimas que hay en el organismo de los poiquilotermos. En cuanto a la anatomía, a las adaptaciones anatómicas, ¿cómo uno se da cuenta solamente a la vista si es que un organismo tiene adaptaciones para vivir en condiciones de temperatura alta, baja, ¿no? O variable de repente? Y
hay un tema importante, hay una regla térmica que se llama la regla de Allen. Esta regla de Allen dice que los organismos que viven en lugares cálidos tienen mayor superficie expuesta a la intemperie en relación a su volumen corporal, ¿no? En cambio, en lugares fríos ocurre lo contrario, ¿no? La superficie corporal expuesta tiende a reducirse en relación a su volumen. O sea, estamos hablando ahí de una relación superficie-volumen o área-volumen, ¿no? Entonces, ¿para qué ocurre eso? Normalmente los seres vivos liberamos calor a partir de la superficie, ¿no? De la superficie hacia el exterior liberamos calor y obviamente en un ambiente frío no nos conviene perder mucho calor. Por lo tanto, la superficie corporal está reducida. Ahora, no es que eso se reduzca durante la vida de un organismo, sino sencillamente es una cuestión pues, que se ha seleccionado a través del mecanismo evolutivo de la selección natural, ¿no? Y entonces vemos que los organismos que viven en climas cálidos tienen grandes superficies, como por ejemplo los elefantes, ¿no? Uno ve un elefante africano con unas grandes orejas y estas grandes orejas son esencialmente radiadores, ¿no? Tienen una irrigación sanguínea superficial bastante importante, lo cual hace o permite que de la sangre pueda liberarse calor hacia el exterior. En un ambiente frío, en cambio, ya no conviene eso, ¿no? Entonces, normalmente el área corporal pues, se reduce, ¿no? Y eso lo vemos en plantas también, ¿no? Ahora, en plantas, en las hojas, por ejemplo, de las plantas, también se puede observar ese mismo patrón. En lugares cálidos, como por ejemplo bosques tropicales, uno puede encontrar plantas con hojas muy grandes. Pero ahí entra a tallar otro factor importante que es el agua, la disponibilidad de agua. Las plantas pueden captar a través de las hojas la radiación lumínica para hacer fotosíntesis. Por ahí también pues captan el dióxido de carbono, liberan oxígeno, pero también pierden agua. Entonces, las plantas en bosques tropicales, por ejemplo, viven en condiciones de una temperatura alta y a la vez de mucha disponibilidad de agua. Por lo tanto, lo que conviene bajo ese contexto es tener hojas grandes, ¿no? Se pierde agua, pero eso no importa tanto porque hay mucha agua disponible. Lo que importa ahí es que hay mayor superficie fotosintética y al mismo tiempo hay una mayor superficie a través de la cual puede liberarse un poco de calor hacia el exterior, ¿no? En climas fríos, en cambio, ya la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, vemos un bosque de coníferas donde hay pinos y los pinos tienen unas hojas reducidas como espinas. Entonces, obviamente les conviene hacer fotosíntesis, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los lugares donde viven son tan fríos que no conviene tener una superficie tan grande porque obviamente por ahí pueden perder calor, un calor valioso que es importante en zonas frías, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a ambientes secos, como por ejemplo un desierto, vamos a encontrar que las plantas que viven ahí, como por ejemplo los cactus, tienen estructuras especiales, ¿no? Digamos, adaptadas para esas condiciones. Y por ejemplo vemos que los cactus tienen hojas reducidas a espinas, ¿no? O sea, son espinas prácticamente y son hojas modificadas que no hacen fotosíntesis. Más bien los tallos son los que resultan ser fotosintéticos. Por lo tanto, estas plantas viven en lugares secos. Bueno, la forma de los cactus minimiza la pérdida de agua. Además, los cactus tienen una fisiología de fotosíntesis también especial que les permite minimizar la pérdida de agua. Además, tienen otras adaptaciones, ¿no? Pero a lo que iba es a que, como observando nada más algunas características anatómicas en plantas o animales, uno puede darse cuenta si es una planta o un animal propia de un ambiente cálido o de un ambiente frío. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.